Entonces, vamos a ver esta parte de las superficies cuádricas todavía, pero vamos a entrar ya a otro tema. Bueno, no otro tema, sino a otro tipo de superficie. Aquí está. Ahí. Miren, vamos a entrar el día de hoy a lo que es el elipsoide. Entonces ya vimos la esfera, vimos los problemas que podemos tener con la esfera. Ya vimos todo esto hasta aquí. Entonces vamos a entrar el día de hoy con el elipsoide. Entonces, en este caso, un elipsoide sería una superficie que sigue siendo cuádrica, porque dense en cuenta que tengo otra vez la forma implícita, que es la forma cuadrática, que es la ecuación que yo tengo hasta acá arriba. Pero dense cuenta que ahora va a sufrir un pequeño cambio. ¿Cuál es el cambio? Ya no es una ecuación que me va a generar una esfera. Dense cuenta que ahora ya voy a tener coeficientes que van a acompañar a los términos cuadráticos, que es x, y, z cuadradas, pero ese coeficiente ya va a ser diferente de 1. Si el coeficiente que acompaña a x, y, z es 1, dense cuenta que tengo una esfera. Esos coeficientes estarían aquí, en esa x, en esa y y en esa z. Entonces, si ahora esos coeficientes son diferentes de 1 y son diferentes esos tres coeficientes, ¿qué consecuencia voy a tener? Ahora, hay otra cosa. Dense cuenta que el EX, FY, GZ y H, pues ahora yo no los tengo aquí, en esta ecuación. No los tengo, ¿por qué? Porque en ese caso, esa ecuación que estoy poniendo ahí, la del elipsoide, es con centro en el origen del sistema coordenado. Pero si su centro estuviera fuera del centro del sistema coordenado, o sea, fuera del sistema inercial, ya esos EX, FG, GZ y H ya tendrían que ser, en este caso, diferentes de 0. O en este caso, 1, porque dense cuenta que es el 1 con el que está igualado la ecuación. Entonces, yo puedo tener nuevamente ese elipsoide con su centro en el origen coordenado o fuera en este caso, fuera del origen coordenado. Entonces, si es fuera del origen coordenado, pues yo tendría en este caso que en lugar de tener x cuadrada, sería x menos h al cuadrado, como en la esfera. Yo tendría aquí y menos k al cuadrado. Y aquí tendría yo z menos l al cuadrado. Y ahí es cuando tendría, en este caso, el elipsoide con su centro fuera del origen coordenado. Entonces, como dice ahí abajo, la superficie de ese elipsoide es una esfera si A es igual a B y B es igual a C. Y a su vez, como B es igual a A es igual a C. Y son diferentes de 0. ¿Por qué es una esfera? Porque dense cuenta que si A, B y C son iguales, estos tres términos los puedo factorizar, los despejo y sería el equivalente del cuadrado del radio. Ya no sería 1. ¿Sale? Entonces, esa sería otra particularidad de la ecuación cuadrática, que es la ecuación que yo tengo aquí, considerando todos los coeficientes positivos. O sea, tanto x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada son positivos. Ya cuando alguno de esos es negativo, va a cambiar completamente en este caso, la curva, la gráfica. Entonces sería ese caso, ya tendríamos que entrarle a otro tipo de superficies. Entonces, estos cambios, chavos, me van a generar, los cambios que yo le haga a esa ecuación cuadrática, la principal que es esta, la forma implícita, cualquier cambio que yo le haga a los coeficientes que acompañen a los términos cuadráticos o a sus propios signos, me van a generar diferentes tipos de curvas. Por ejemplo, miren, si yo me voy a Wolfram, me voy a graficar a Wolfram, acá está. ¿Qué sucede si yo grafico, por ejemplo, un elipsoide? Vamos a empezar con la superficie con la que ya trabajamos, la esfera. ¿Cuál era su ecuación? Miren, y se van a dar cuenta cómo va a ir cambiando la gráfica dependiendo de qué coeficientes vaya cambiando o qué signos vaya yo cambiando. Si yo genero la esfera, sería x cuadrada. A ver, antes. No le he dado el comando. Si yo me voy a 3D
y grafico una superficie paramétrica, vean, voy a graficar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual, vamos a ponerle igual a 4, radio 2. Mi dominio, x, que esté entre menos, como el radio es 2, vamos a ponerle 4 y 4. 4 y 4. Mi variable y, entre menos 4 y 4. Mi variable z, también entre menos 4, es z entre menos 4 y 4. Gráfico. Y ahí está la esfera. La esfera con centro en el origen. Ahora fíjense, voy a hacer ligeros cambios. O sea, en x le voy a dar un coeficiente, 2. En y le voy a dar un coeficiente, vamos a darle 3. Y en z un coeficiente, 4. Y no lo voy a igualar a 4, lo voy a igualar a 1, para que quede como en la ecuación del elipsoide. Gráfico. Y vean, se fue muy pequeña. Lo voy a acercar. Vean, aunque está un poquito degenerado, está degenerado porque está muy pequeño. Eso es un elipsoide. ¿Qué es lo que tendría que hacer para verlo un poquito más grande? Vean. Modificar los coeficientes. En lugar de que sea 2, que sea 0.5. En lugar de que sea 3, sea, por ejemplo, 1/3. A ver, quito esto y sea 1/3. Y aquí, en lugar de 4, sea, por ejemplo, 1/9. O 1/6, vamos a dejarlo así. ¿Ven que cambió la orientación, inclusive? Con pequeñas modificaciones que yo haga, chavos, va a cambiar completamente la curva, en este caso la gráfica. Ahora, fíjense, si en la ecuación yo le pongo, por ejemplo, nada más x cuadrada, y ahorita van, ¿por qué voy con todo esto? Más y cuadrada, pero ahora le pongo menos z cuadrada. Igualando a 1, lo voy a dejar así. Y vean qué sucede. Vean qué tipo de gráfica voy a obtener. O sea, con ligeros cambios que yo haga, inclusive con un signo que yo cambie, en mi ecuación que yo tengo ahí arriba, dense cuenta que voy a seguir teniendo superficies, sí. Pero esas superficies van a ir cambiando según los cambios, aunque sea un solo signo, chavos, van a cambiar las gráficas. Y fíjense, ¿qué sucede si cambio únicamente la constante que está del otro lado de la igualdad? Le voy a dar una constante negativa, menos 4. Y fíjense, vean, voy a volver a modificar únicamente la constante. Voy a decir que sea 1. Gráfico. Y vean, ¿qué sucede cuando es menos 1? Miren, ¿qué sucede cuando es 0? Vean, todo ese tipo de superficie, chavos, tienen un nombre. Entonces, ¿qué nombre tienen? Precisamente es lo que estamos estudiando aquí. Cuando yo haga esos cambios, dense cuenta que la superficie prácticamente va a cambiar por completo. La superficie que voy a generar, la gráfica. Entonces, ahí está. Entonces, cualquier cambio que yo haga, dense cuenta que el análisis que yo tenga que hacer, por ejemplo, en esa superficie, ya sea un análisis de dinámica o un análisis de velocidad, aceleración, curvatura, torsión, dinámica, a final de cuentas, dense cuenta que la trayectoria va a cambiar.
Entonces, aquí lo que estamos haciendo en este caso, estudiando este tipo de superficies, es precisamente cómo se están comportando las funciones, cómo se están comportando las gráficas cuando hago ciertos cambios a la ecuación general, la ecuación implícita que tengo ahí hasta arriba. Cualquier cambio que yo le haga en signo o en coeficientes de los términos cuadráticos, me va a dar diferentes tipos de superficies. En este caso, ¿cuál sería el cambio? Dense cuenta que voy a multiplicar por la inversa de A, x cuadrada, inversa de B por y cuadrada y la inversa de C, en este caso, por z cuadrada. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar un elipsoide. Y a su vez voy a igualar a 1, en este caso, esa ecuación. ¿Qué sucede? Ahorita pasamos a los problemas, ¿eh? Vean. Si yo tengo otro cambio, dense cuenta que aquí, esta ecuación se parece mucho a la del elipsoide. ¿Cuál sería el cambio, chavos? Vean. El único cambio que yo tendría es únicamente un signo. El signo de la variable z cuadrada. Fíjense el elipsoide cómo es. Ahí está. Los tres términos cuadráticos divididos entre a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada igualados a 1, pero son todos positivos. En cambio, si únicamente hago un ligero cambio en el signo en z, fíjense qué sucedió. Ya no tengo el elipsoide. Ya tengo, en este caso, el hiperboloide de una hoja. Y todo depende de dónde ponga el signo negativo, chavos. Va a ser la orientación de ese hiperboloide. ¿Por qué? Miren, voy a agarrar esta ecuación y la voy a poner en Wolfram. Le voy a dar valores a B y C. Obviamente al cuadrado. Entonces, acuérdense de la ecuación. Está igualado a 1, que es prácticamente parecida a la de lo que es el elipsoide. Nada más que tengo un signo negativo en un término. Entonces, fíjense qué sucede si voy moviendo ese coeficiente. Miren, a cuadrada le voy a poner que su coeficiente sea un medio, o sea, dividido entre 2. Entonces, esto va a ser 1 sobre 2. El coeficiente de y, vamos a ponerle un tercio. Y el coeficiente de z, inclusive dense cuenta, ya tengo el signo negativo. Vamos a ponerle un cuarto. A ver. Esto sería un cuarto. Igualado a 1. Y dense cuenta que esta es la gráfica que les mostré ahorita, en la diapositiva. Vean, esta curva es esta. En la misma orientación que está ahí, el hiperboloide de una hoja. Ahora, fíjense qué va a suceder si únicamente cambio el signo negativo de la variable. Miren, en lugar de que sea en z, ahora sí, en z lo pongo positivo y se lo voy a cambiar en y. En y lo pongo negativo. Fíjense cuál va a ser la consecuencia, ¿eh? Miren, cambió la orientación. ¿Y qué sucede si ahora lo cambio para el eje X? Que el eje X sea el negativo. Miren, ¿eh? Ahí está. Volvió a cambiar la orientación. Es la misma curva, chavos, pero el signo negativo me va a decir respecto a dónde se generaría ese cuerpo si fuera un cuerpo de revolución. O sea, el signo negativo me va a indicar respecto a dónde van a girar. El signo negativo me va a decir quién va a ser el eje. Es como lo marca aquí, miren. El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. En este caso, como z es el término que es negativo, es como si yo hiciera aquí un giro sobre el eje z. Y dense cuenta que lo que se generó en Wolfram es que si puse y negativa, en ese caso giró sobre este eje. Cuando x fue negativa, giró sobre este eje. Entonces dense cuenta que un simple cambio de signo, ¿qué tantos cambios me va a generar en la curva, en la gráfica? Si todos fueran positivos, dense cuenta que me da, en este caso, el elipsoide. Un signo que sea negativo en las variables cuadráticas, uno solo, me va a dar el hiperboloide de una hoja. Ahora, ¿qué sucede si hago otro pequeño cambio?
Más bien, aquí vamos a ver qué sucede con los planos. En este caso, con las curvas de nivel del hiperboloide. Vean, con las trazas o curvas de nivel, es lo mismo. ¿Qué sucede si x es igual a 1? En la ecuación del hiperboloide, si yo le doy el valor, nada más específicamente, de x igual a 1, dense cuenta que lo que yo vería, en este caso, son hipérbolas. Es lo que está trazado en esta línea que es roja. Dense cuenta que lo que vería en ese plano, en el plano y, z, serían hipérbolas cuando x es igual a 1, o sea, en un plano lo corto. Voy a cambiar el plano. ¿Qué sucede cuando y vale 0? Sigo viendo hipérbolas, nada más roté 90 grados. ¿Qué sucede si z vale 1? Ahí ya cambia el asunto. Si z vale 1, dense cuenta que yo vería elipses. Es como ese anillo que está ahí, en la gráfica, en la última que está ahí. ¿Por qué? Porque cambio de plano. Ya no voy a estar, por ejemplo, en el plano XZ ni en el YZ. En este caso estaría en el plano XY. ¿Qué sucede si z vale 4? Sigo viendo la elipse, pero me voy recorriendo hacia arriba. ¿Qué sucede si z vale menos 2? Sigo viendo elipses. Lo único que va a cambiar, chavos, es de que van a cambiar de posición, en este caso el plano. ¿Por qué? Porque es un plano. Z menos 2 es un plano. Y dense cuenta que donde corte el plano, en este caso en la gráfica, esa figura que yo generé, eso es lo que le llaman las trazas. Si yo me voy a Wolfram, yo puedo ver esas trazas sin necesidad de generar esos planos. Miren. Esas líneas que ven ahí en negro son las trazas. Y vean, ahí están las hipérbolas. Aquí está. Que no veo la elipse que decía ahí que en el plano XY. Miren. Ahí están. Ahí están las elipses. Entonces, aquí Wolfram, dense cuenta que Wolfram me va a dar de un solo jalón en la gráfica, me va a dar directamente las trazas o curvas de nivel. Esas líneas que están en negro, que están rayando la curva, precisamente son las trazas. Si yo lo quisiera ver específicamente en un plano, yo tendría que especificarlo aquí en Wolfram. Tendría que encerrar en este caso, mi función y generar el plano. Por ejemplo, aquí le doy coma y digo, por ejemplo, que x sea igual a 1. Cierro paréntesis y gráfico. Y ahí está. Y en este plano, vean qué es lo que veo. Elipse. ¿Qué es lo que vería en otro plano? Por ejemplo, no en X, en Y. Gráfico. Y dense cuenta que ya cambió el plano. ¿Qué veo? Hipérbola. Ahí está. Y vería lo mismo si yo me voy al eje Z. Vean, ya cambió, pero sigo viendo hipérbola. Entonces, chavos, esta es una forma manual, porque dense cuenta que estoy generando manualmente los planos para poder ver las trazas o las curvas de nivel de este tipo de gráficas. O sea, lo que yo veo aquí en la presentación, ahí, Wolfram me lo da de manera directa. O los puedo generar en base a los planos. ¿Sale? En este caso es otra curva cuádrica en el espacio. ¿Qué sucede si hago otro cambio? Miren, dense cuenta que ahora no únicamente voy a cambiar un signo en mis variables cuadráticas, no. Voy a cambiarle dos signos. Voy a poner dos negativos y uno positivo. O uno negativo y el uno que está del otro lado de la igualdad lo pongo negativo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque dense cuenta que esto es el equivalente a que multiplique toda la ecuación por menos 1. Entonces, esta primera ecuación es exactamente esta misma, la segunda. Si yo hago ese cambio ahora, chavos, dense cuenta que vuelve a cambiar la superficie. ¿Qué voy a obtener? Ahora no va a ser un hiperboloide de una hoja. Ahora voy a obtener hiperboloide de 2 hojas. Si yo me voy a Wolfram nuevamente,
voy a hacer ese cambio. Miren. Voy a quitar este plano. Y voy a poner dos signos negativos. Este también lo pongo negativo. Y dense cuenta que ahí está el hiperboloide de dos hojas. ¿Qué me genera si yo lo veo en los planos? Por ejemplo, si lo veo en este plano, dense cuenta que veo elipses. Que yo lo vea en este plano, ahí está hipérbolas. Que yo lo vea en este plano, sigo viendo hipérbolas. Entonces, nuevamente, chavos, dense cuenta que un ligero cambio y me genera otro tipo de superficies. Dense cuenta que ahorita ya llevamos ¿cuántos? La esfera, el elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas. Ya llevamos 4 superficies haciendo ligeros cambios, prácticamente la misma función. Y esto que les dije ahorita que veo hipérbolas y que veo en este caso elipses, es esto. Lo mismo, Wolfram todo esto ya me los da. Estas son las trazas, vean. Ah, pero tengo una singularidad. Dense cuenta que ¿cuál es la singularidad? La singularidad es todo este espacio. Son puntos en donde la función dejó de existir. Y estos están ahí marcados aquí en la presentación. Miren. ¿Qué sucede si z vale 0? No tenemos lugar geométrico. Es lo que les digo. Esa sería, si z vale 0, yo voy a estar en este plano. En el plano Profe, X. ¿y ocurre algo en ese espacio? No, no hay nada. Es una singularidad. En cálculo de una variable, se supone que les explicaron que es una singularidad. Es una, digamos, son zonas donde la función dejó de existir. Entonces la función carece de sentido. Ese caso, chavos, es cuando ustedes tienen esto. Por ejemplo, una constante o una variable dividida entre 0. La división por 0 excluida. Cuando tengo esos casos, es precisamente donde la función dejó de existir. O tengo, por ejemplo, esto. Infinito menos el infinito. Esa es otra singularidad. Son puntos no analíticos. O tengo este caso. Infinito entre el infinito. O tengo este caso. Infinito multiplicado por 0. O tengo este caso. El 1 elevado al infinito. Todos estos casos, chavos, los que estoy escribiendo aquí, dense cuenta que son los casos en los que cuando ustedes llevaron límite y continuidad en cálculo de una variable, son los casos en donde se les indetermina el límite y tienen que buscar la forma, si es que existe, de comprobar la existencia o no del límite. Esos casos son esos, donde la función no existe. Como no existe, pues ¿qué analizan? Nada. Y ese es cuando z vale 0 y cuando z vale c, y esa c está entre este punto y este otro. ¿Sale? Entonces, esos casos son donde la función pues dejó de existir. Ven, ahí está lo que les dije. Tenemos elipses, hipérbolas, hipérbolas. Y ahí ya nada más les dice que cómo serían las gráficas de haciendo esos cambios. Y eso pues ya lo podemos averiguar en Wolfram. ¿Sale? Entonces, chavos, dense cuenta que ahorita ya nos aventamos 4 gráficas haciendo modificaciones a las funciones. Vamos a regresar ahorita. Déjame ver el tiempo. Sí. Vamos a regresar a lo que es el elipsoide para ver ahí. Este sería otro caso. Inclusive aquí vamos a echarnos este de una vez. Ven que aquí tengo otro caso. Se parece, en este caso, al hiperboloide de una hoja. Pero hay un detalle. Dense cuenta que está igualado a 0. Ya no está igualado a 1. Ya estamos igualando a 0. Si yo lo igualo a 0, chavos, sería el equivalente a que si me voy a Wolfram, inclusive esto ya lo vimos ahorita en Wolfram, sería el equivalente a que yo pusiera nuevamente este positivo y ahora lo igualo a 0. Gráfico. Y ahí está. Dense cuenta que nuevamente otro cambio ligero, en este caso fue a la constante que está del lado derecho de la igualdad. Fíjense cómo me modifica completamente mi curva. Entonces, a ligeros cambios que yo tenga, jóvenes,
dense cuenta que me va a cambiar por completo mi gráfica. Y nuevamente, aquí tengo varios casos, o sea, ¿qué puedo ver en las trazas? Ahí están. En este caso, como estoy generando conos prácticamente, pues voy a ver rectas que se están cruzando como las estoy viendo ahí en la gráfica, en la pantalla. Es como si tuviera ahí un tache. Veo que dos rectas, que en este caso sería un punto en el origen, y así me muevo en el plano ZY o XZ, dense cuenta que seguiré viendo esas dos rectas. ¿Sale? Ahora, también veo hipérbolas, pero es cuando X es diferente de 0, que son estas curvas prácticamente las que tengo aquí, vean. Es esta y la que está aquí abajo. Ahora, ¿qué sucede ya con los problemas para que no se me duerman? A ver. Inclusive, quedan 8 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer uno. Déjame quitar esos garabatos. Aquí. Ahorita ya para entrarle, ahorita lo que le vamos a entrar, chavos, va a haber ciertos problemas en los que sí hay que pensarle un poco más respecto a los que ya resolvimos en lo que serían superficies esféricas. Porque hay que pensarle un poco más. Dependiendo de lo que me pida el problema, va a haber ciertos problemas prácticamente que la mecánica va a ser la misma. Pero va a haber otros en los que de plano hay que pensarle, hay que entrarle mucho más a lo que sería la geometría analítica y a lo que sería el álgebra vectorial. Entonces, ahorita para no cortarnos porque quedan 7 minutos, vamos a entrarle un problema, pero vamos a reconectarnos para que no los desconecte a la mitad del problema. Entonces, reconéctense, chavos, para resolver un problema.